Continuamos según el programa. La tercera participación en la mesa será a cargo de Almudena Borovio, trabajadora social del Centro de Salud Arrabal, y Paula Sánchez Colano, médica especialista que conocemos antes y también presidenta del CEA. Tendrán la comunicación Juntos en la Salud y en la Enfermedad. Ya nos han arreglado el sistema técnico, está aprobado y funciona. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Gracias, buenos días. Desde el Comité de Ética del Sector 1 queremos compartir este año con vosotros un estudio que hemos realizado en relación al acompañamiento familiar de los pacientes en la atención sanitaria. En este sentido, decir que a nosotros nos parece un tema de gran importancia. Hay muchos estudios que destacan la importancia del acompañamiento familiar en la atención sanitaria. Uno de los más recientes es un estudio multicéntrico realizado en Madrid que, a raíz del aislamiento que supuso la pandemia, los profesionales sanitarios referían que los pacientes que estaban acompañados en la hospitalización generalmente se recuperaban antes y aquellos que estaban solos pues comían menos, también bebían menos y hacían más síndromes confusionales e incluso más broncoaspiraciones. Estas conclusiones también están en la línea de la importancia que diversos autores han dado a lo largo del tiempo a la relación entre el apoyo social y especialmente el familiar y el tema de la salud. En cuanto al marco legal, comentaros que el derecho al acompañamiento está recogido a nivel europeo en la Declaración para la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa, en el que se establecía que los pacientes tienen derecho a disfrutar del apoyo de sus familiares y de sus allegados durante el curso del tratamiento y de los cuidados. Sí que es verdad que destacar que a nivel nacional no está recogido en ninguna legislación el derecho al acompañamiento y este silencio del legislador nacional ha sido suplido por la legislación de varias comunidades autónomas en base a las competencias que les transfiere la Constitución y adquiridas a través de los estatutos de autonomía. Y ahí podéis ver varias de las comunidades autónomas que han promulgado normas en las que se recoge el derecho al acompañamiento, pues tanto en Castilla y León como Extremadura, Galicia o Castilla-La Mancha también. En el caso más específico de Aragón, nombraros que el derecho al acompañamiento se recoge en la Ley 10/2011, la conocida como Ley de Muerte Digna. Ahí se recoge el derecho al acompañamiento y no solo esto, sino que además se recoge como una infracción grave el impedimento del acompañamiento por parte de los familiares durante el proceso de la muerte. Aparte de esta ley, sí que nombraros también que se está elaborando el anteproyecto de ley de los derechos y deberes de los usuarios del sistema de salud de Aragón, y en este anteproyecto sí que recoge un artículo en el que se recoge el derecho al acompañamiento. También nombrar, por último, en el caso específico de Aragón, la instrucción del 2020 que establece el procedimiento para tanto la atención acompañada como la mínima espera de determinados colectivos y que en Aragón actualmente yo creo que se están beneficiando de este procedimiento unos 1.431 pacientes, no son muchos, ¿vale? Queríamos nosotros desde el comité remarcar que tanto en el anteproyecto de ley de Aragón como en la normativa de las comunidades autónomas en las que se recoge el derecho al acompañamiento, se recoge este derecho, pero sí que es verdad que se recoge siempre con excepciones que desde nuestro punto de vista son excesivamente genéricas, ¿vale? Se recoge el derecho al acompañamiento siempre que las circunstancias lo permitan y no haya contraindicaciones o excepto en casos y situaciones en las que la presencia sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria. Bueno, tras esta breve introducción, os paso a explicar un poco más lo que ha sido nuestro estudio. Se trata de un estudio transversal, descriptivo y mixto, para el que nosotros realizamos nosotros un cuestionario en Google Forms. Y se trata de un cuestionario de 16 preguntas, que no os lo hemos traído aquí pues porque no nos daba tiempo a comentar todo el cuestionario, pero bueno, se trata de un cuestionario de 16 preguntas. Para pasar el cuestionario listamos todos los servicios y centros del sector 1, teníamos 49 centros o servicios. En aquellos en los que había representación de los miembros del comité fuimos nosotros los que lo cumplimentamos y en aquellos en los que no, pues lo pasamos a los jefes de servicio, a las supervisoras o
a los coordinadores de los centros. Entonces, bueno, obtuvimos 37 respuestas válidas y para el análisis de los datos comentar que dividimos los servicios en 3 categorías diferentes, en servicios de atención primaria, servicios de hospitalización y servicios de atención ambulatoria especializada. ¿Vale? Y ahora Paula os pasará a comentar un poco los resultados que tenemos del estudio. En cuanto a los resultados, en un 27% de servicios el paciente no puede estar acompañado de manera habitual y en el 73% restantes encontramos que existían limitaciones al número de acompañantes. En general, en los servicios de hospitalización suele ser de una sola persona. Los motivos más frecuentes que alegan los profesionales para limitar el número de acompañantes son la falta de espacio, la organización del servicio, la comodidad o tranquilidad del paciente y cuestiones de seguridad. A nosotros desde el comité nos parecían, una vez más, motivos bastante ambiguos. Por ejemplo, la organización del servicio parece un cajón desastre en el que cabe casi cualquier motivo. Además, los profesionales destacaban situaciones en las que creen que el acompañamiento debería estar totalmente contraindicado y otras, por el contrario, en las que debería ser prácticamente obligatorio. Lo contraindicarían pues por el principio de autonomía del paciente, es decir, que el paciente no quiera estar acompañado. Una vez más aparece aquí la organización del servicio, este cajón desastre, la inestabilidad clínica del paciente o pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Eso también nos llamó mucho la atención, ya que venimos de la pandemia COVID, donde, como ya sabéis, al principio los pacientes estaban completamente aislados y posteriormente hemos ido desarrollando la forma de que los acompañantes puedan estar con ellos siempre que cumplan con las medidas de protección adecuadas. Por el contrario, las situaciones en las que el acompañamiento debería ser necesario o obligatorio son aquellas en las que hablamos de pacientes dependientes, menores de edad, problemas con la comunicación con los pacientes, etc. Además, encontramos que en el 62% de los servicios no se dispone de un documento informativo en cuanto a las normas que regulan el acompañamiento de los pacientes. Y en un 27% se reconoce que ha habido modificaciones desde el inicio de la pandemia. De este 27%, solamente en 2 servicios las modificaciones han sido para mejor y se han ampliado los horarios de acompañamiento. Estos servicios son las UCIs, donde se desarrollan los programas de humanización de UCI, y la unidad de corta estancia del Hospital Rollo Villanova. En el resto de servicios reconocen que se ha reducido el número de acompañantes y en la gran mayoría se mantienen las mismas restricciones que durante la pandemia. Como conclusiones, a pesar de que el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad, como hemos visto, ha demostrado ser un factor protector, encontramos que hay restricciones muy importantes en la mayoría de servicios. Casi la tercera parte de ellos no han regresado a la situación previa a la pandemia. Además, no existe una regulación clara del acompañamiento en los diferentes recursos de nuestro sector. Más de la mitad de ellos no disponen de un documento informativo al respecto del acompañamiento de los pacientes. Además, los criterios utilizados para decidir si el paciente puede estar acompañado o no son ambiguos e incluso arbitrarios y los decide generalmente el profesional a cargo del paciente en cada momento. Por eso consideramos que establecer unos criterios claros, objetivos y explícitos en cuanto al acompañamiento podría mejorar mucho la calidad asistencial de nuestra atención sanitaria. Como hemos venido diciendo a lo largo de toda la presentación, las razones que se alegan para no dejar acompañar a nuestros pacientes nos parecen muy amplias, muy ambiguas y muy vagas. Por eso considerábamos importante recoger un listado con una serie de causas concretas y excepcionales que justifiquen la limitación al acompañamiento y que esto se vea recogido en una normativa a nivel de la comunidad autónoma. En nuestro comité hemos hecho un pequeño listado con todo aquello que se nos ha ido ocurriendo. Por ejemplo, pues el fundamental motivo sería el principio de autonomía, es decir, que el paciente no desee estar acompañado. Otras razones serían una inestabilización aguda que ponga en peligro inminente su vida y requiera una atención inmediata, realización de técnicas invasivas, o, por ejemplo, razones que supongan un riesgo para los acompañantes, como técnicas que impliquen irradiación, el uso de citostáticos en caso de que el acompañante sea una mujer embarazada o lactante, o, por el contrario, razones en las que el paciente se beneficiaría de no estar acompañado, como son aquellas que nos vayan a permitir promover una alianza terapéutica firme, por ejemplo, en pacientes adolescentes o en algunas situaciones de salud mental.
Lo que sí tenemos claro es que debemos explicar siempre el motivo por el que no puede estar acompañado el paciente en ese momento puntual. Para finalizar, como seguro que no nos olvidan muchas cosas de poner en nuestra lista, os dejamos aquí este QR para que podáis hacer vuestras aportaciones y así podamos elaborar un listado mucho más preciso. Gracias. Muchas gracias. Perdón, Os el animo a QR que- va directamente a nuestro email, ¿vale? Para que lo sepáis. Si no os funciona lo que sea, pues apuntaros el email. Precisamente os iba a animar a quedaros un poquito con el código QR, con la dirección de email, para poder participar y colaborar en el estupendo trabajo que habéis hecho. Muchas gracias.